Buenos días, le damos la bienvenida a una nueva actividad Exportopédica Virtual Connect 2020. Nuestra empresa invitada es Arraya. Su charla será sobre soluciones integrales en rehabilitación, Physiomed, PTS, Bioengineering, Tyromotion, TeraTrainer. 4 empresas fabricantes europeas que ofrecen sus productos en Argentina de la mano de Arraya Med. El workshop versará sobre las propuestas de soluciones para el proceso completo de rehabilitación y evaluación del movimiento en el sector clínico deportivo y en investigación. Recibimos al doctor Luis Felipe Medina, consultor clínico de Physiomed para América Latina. Buenos días, buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros. Es un honor para mí tener este privilegio de poder, por estos medios tan distantes pero tan cercanos, estar con ustedes. Bien, vamos a hablar sobre las soluciones integrales en rehabilitación. En realidad he hecho una presentación con la intención de ser gráfico e ilustrativo con respecto a este concepto que me parece muy importante. Voy a compartir inicialmente mi pantalla y vamos a hablar sobre este aspecto de soluciones integrales en rehabilitación. Bien, antes que nada, quisiera empezar diciendo que conceptualmente la solución integral en rehabilitación pasa por el reclutamiento activo, volitivo de nuestros pacientes y sobre todo por el rompimiento de barreras actitudinales que puedan haber en un entorno, en una sociedad o incluso entre los mismos profesionales. Integrar los esfuerzos es integrarnos primero nosotros y sobre todo integrar a nuestros pacientes en un proceso ciertamente protagonista en la misma rehabilitación y la modificación de sus condiciones de estado de salud. Vamos a compartir en este día e ilustrar una serie de tecnologías que están en América Latina ya a nuestra disposición y que eventualmente en Argentina son distribuidas por la empresa Arraya Med y que están relacionadas con colaboraciones internacionales, sobre todo de empresas europeas que diseñan nuevas tecnologías para la rehabilitación física y cognitiva y el performance deportivo de los seres humanos. Bien, empecemos iniciando nuestra presentación diciendo de que estas nuevas tecnologías incorporan algunos aspectos interesantes, muy seductores como la robótica, la cibernética, la mecatrónica, pero todo esto está direccionándose hacia un concepto también muy actual que es clinimetría en rehabilitación. Eso implica realmente hacer un esfuerzo por medir los procesos y sobre todo los impactos de salud que tienen nuestros pacientes a lo que hacemos con ellos o eventualmente a lo que no hacemos con ellos. Bien, actualmente podemos hablar de robótica, biónica, realidad virtual, sistemas biomecánicos de movimientos tridimensionales, mecatrónica, ondas de choque, exoesqueletos, rehabilitación cognitiva y lúdica, análisis del movimiento, más allá de la marcha, sino análisis del movimiento humano en laboratorios, rehabilitación vestibular y rehabilitación del balance, entrenamiento isocinético en modo balístico, la aplicación de nuevas tecnologías como la utilización de campos electrostáticos a través de oscilación profunda o deep oscillation, e incluso también hasta el manejo de la disfagia, la deglución y la intervención en la fonoarticulación. Bien, las ventajas de incorporar nuevas tecnologías e incorporarlas en el concepto de rehabilitación integral en rehabilitación tiene diferentes objetivos y sobre todo ventajas. Una de tal vez de las más importantes es tratar de hacer una rehabilitación objetiva de la discapacidad o de la capacidad residual existente que tienen nuestros pacientes, el cual será el punto de apoyo para poder mover o intentar modificar la condición morfofisiopatológica y funcional que nuestros pacientes puedan tener. Creo firmemente que todos nuestros pacientes tienen derecho a disfrutar en igualdad y en equidad de nuevas
oportunidades y también de nuevas tecnologías, producto del diseño de las estructuras tecnológicas de la inventiva humana. Me llama poderosamente la atención de que lo que vamos a presentar ahora ha sido realmente diseñado bajo las observaciones, las recomendaciones y las petitorias de nosotros los clínicos con respecto a los que manufacturan nuevas tecnologías para la rehabilitación. E interesa mucho no solamente facilitar los procesos terapéuticos, sino también servir de herramientas útiles que logren motivación en nuestros pacientes para superar su grado de dificultad o para superar sus problemas funcionales. No solamente estamos hoy en un ámbito de estimular para obtener respuestas, sino también motivar para producir acciones. Cuando hay una estimulación para producir una respuesta, muchas veces la respuesta está eventualmente supeditada o limitada a esa estimulación. Si no hay estímulo, no hay respuesta. Pero cuando logramos a través de artilugios, pueden ser lúdicos o con feedback en tiempo real, de motivar al paciente, el paciente agrega pulsiones volitivas de esfuerzos según sus capacidades residuales de rehabilitación o de recuperación y se motiva para competir muchas veces consigo mismo a través de la incorporación de datos de su propia biología y de su propio comportamiento. Por otro lado, también es muy importante de que todos los que trabajamos en rehabilitación no solamente observemos las evidencias como algo documental producido en otras latitudes, sino que tengamos las herramientas para producir evidentemente datos que signifiquen un derrotero de cómo está el proceso de rehabilitación impactando en nuestros pacientes. Bien, siempre hemos dicho que el cerebro cambia con la experiencia y la experiencia hace cambiar al cerebro. En muchas de nuestras intervenciones es importante proveerle al paciente nuevas experiencias o experiencias motivadoras para que se modifiquen comportamientos fisiopatológicos según sea la capacidad de reserva de recuperación que el mismo paciente pudiera tener. Para empezar este andamiaje de ilustraciones, quisiera empezar conversando un poco sobre la introducción de nuevas tecnologías y sobre todo de la utilización de campos electrostáticos que producen oscilación profunda y que pueden ser capaces de modificar algunas condiciones de turgencia, modificar, por ejemplo, condiciones dolorogénicas, modificar y tal vez transferir o evacuar sustancias inflamatorias de ciertos sectores que pudieran estar comprometiendo la salud y el bienestar del paciente. Cuando se nos presentan nuevas tecnologías, nosotros como clínicos y como terapeutas, nos interesa conocer los fundamentos y la conceptualización o la razón de ser de estas nuevas tecnologías, en qué consisten, qué es lo que hacen, qué es lo que provocan y poder muchas veces comprobar a título personal cómo se comporta estas aplicaciones de fuerzas físicas y de agentes físicos en el interior del cuerpo y cómo son capaces de beneficiar el estado de salud del paciente. Hablando de oscilación profunda, me gustaría compartir con ustedes esta pequeña diapositiva que nos conceptualiza qué es la oscilación profunda. Entendemos por oscilación profunda la utilización y aplicación de campos electrostáticos que son capaces de producir una oscilación resonante, una vibroresonancia, sobre todo en tejidos en profundidad, sin tener el gran inconveniente de la resistencia óhmica que pueda ofrecer la piel en superficie. Se considera que es un nuevo agente físico que facilita procesos que se pueden aplicar en combinación con terapias manuales e incluso también con la utilización de aplicadores específicos. Funciona básicamente en un bajo hertzaje de los 5 a los 250 hercios. Puede y tiene la gran bondad de aplicar una energía interna a través de esta bioelectricidad endógena que tiene bajo espectro en microamperaje. El Deep Oscillation puede ofrecernos
una introducción de microamperios, incluso hasta la intimidad celular, favoreciendo aspectos básicamente endógenos de recuperación orgánica o de recuperación tisular. Llama la atención tal vez mencionar que el órgano diana de la aplicación o hacia donde va la aplicación de la oscilación profunda es precisamente el tejido conectivo, el tejido que básicamente conforma parte o gran parte, casi una gran totalidad de nuestra estructura como estructura biológica. Bien, como les había dicho, es importante muchas veces verificar qué es lo que hacen estas tecnologías y dónde están sus niveles de actuación. Quisiera compartir también con ustedes la gran diferencia que existe entre hacer una electroterapia convencional con la aplicación de oscilación profunda. En primera instancia, he de decir que la electroterapia convencional tenía como órgano diana o tiene como órgano diana el tejido muscular y el tejido nervioso. Contrario o complementario, podríamos mejor utilizar ese término, la oscilación profunda viene a actuar básicamente sobre el tejido conectivo, el tejido ciertamente vasomotor o glandular. Hablar de oscilación profunda, básicamente como nuevas tecnologías integrales en rehabilitación, es comprender que vamos a utilizar un campo magnético interno dentro de un campo eléctrico con un manejo básicamente de cambios frecuenciales. El organismo va a responder a diferentes cambios o bandas frecuenciales cuando aplicamos la oscilación profunda. La oscilación profunda podemos también mencionarla como electrostática o vibroresonancia por fricción y atracción electrostática del tejido conectivo. El aparato es capaz de hacer inversiones de polaridad y eso es una enorme ventaja que tenemos hoy en medicina física y rehabilitación, ya que no produce energía ionizante. Esto nos ha permitido incluso acercarnos a poder atender pacientes con complicaciones por procesos oncológicos, no pretendiendo modificar básicamente la condición tumoral, pero sí las complicaciones de salud que pudiera el paciente tener, como por ejemplo el manejo de linfedemas, el manejo de dolor, el manejo eventualmente de fibrosis radiogénica después de una radioterapia o una quimioterapia, y eso es una enorme bondad de estas nuevas tecnologías. ¿Pero qué es la electrostática? Bueno, se dice que es esa fuerza que puede interactuar sobre cuerpos cargados eléctricamente y si estos producen una atracción y empuje, podrían tener una interacción electromagnética de vibroresonancia. Hay varias formas de aplicar la oscilación profunda. Una sería usando técnicas manuales donde se potencializa el gesto de la mano del terapeuta, pero entregando simultáneamente una oscilación en profundidad. O también podríamos aplicarlo utilizando diferentes aplicadores de diferentes tamaños, según sea la necesidad, la condición patológica o las características de la parte corporal donde la vamos a aplicar. En el caso de atender heridas o úlceras o escaras o incluso algunas personas con condiciones secuelares de quemaduras, podemos utilizar algunas láminas de superposición sobre estas áreas para mantener un ambiente estéril y aprovechar la energía de la vibroresonancia por oscilación profunda. Hoy por hoy tenemos un acercamiento muy positivo y muy esperanzador sobre el manejo secular de la fibrosis pulmonar en pacientes sobrevivientes del SARS-CoV-2 o eventualmente conocido como el COVID-19. En este caso, las aplicaciones de oscilación profunda a nivel del parénquima pulmonar han demostrado tener un efecto fibrinolítico y favorecer la mecánica y la viscoelasticidad o la elasticidad del parénquima pulmonar y sobre todo el aprovechamiento de las respiraciones del caso.
La oscilación profunda también ha sido usado en deporte, ha sido usado en algunas patologías interesantes como la epicondilitis, en lesiones a nivel traumático, por ejemplo, a niveles de tobillo o traumatismos directos por golpes específicos o distorsiones del sistema neuromusculoesquelético, sobre todo el sistema artrocinemático, articular, ligamentario, capsular, tendinoso, muscular. Y hemos tenido la posibilidad de tener una conversación con un tejido que había estado ciertamente anónimo en los procesos de la medicina física y la rehabilitación, como es el tejido de las fascias, que conforman la bueno, casi la totalidad del concepto de sostén de nuestros órganos internos. Esta estructura, este tejido llamado tejido facial tiene características mecánicas y estructurales que pueden ser influenciados por la vibroresonancia, por campos electrostáticos. Les mencionaba que la aplicación de campos electrostáticos en profundidad es capaz de alcanzar la intimidad celular. Al hablarle a la célula en el espectro eléctrico bioelectromagnético en que ella funciona, podemos tener una conversación más interesante, incluso influencias en organelas internas, como por ejemplo a nivel mitocondrial, y poder producir una excitación de la triboluminiscencia mitocondrial y la producción de cuantos energéticos. Al igual que también aprovechar el efecto cinético sobre el tejido desde el punto de vista mecánico y así favorecer, por ejemplo, influencias en algunos receptores propios del dolor y modificar comportamientos como el TRPV1, que son receptores a nivel de cercanos de la membrana celular que tienen que ver mucho con aspectos de voltaje que pueden ser modificados por campos electrostáticos. Les he mencionado que una de las bondades que tiene la oscilación profunda es precisamente ser aplicado a través de guantes de vinil usando técnicas manuales y direccionando hacia donde corresponde hacer un movimiento terapéutico y también correlacionándolo con un movimiento conductor. He aquí, por ejemplo, otra posible aplicación de el Deep Oscillation a través de osciladores o aplicadores. Nuevamente aquí con técnicas manuales, existen diferentes equipos, hay de perfil hospitalario como de perfil básicamente portátil, que tienen características ciertamente en potencia y en intensidad muy similares, pero que tienen ciertas versatilidades según sea el caso donde queremos aplicarlo. El manejo del linfedema, el manejo de aceleración de cicatrizaciones o traumatismos, desgarros, rupturas propias, por ejemplo, de un tirón muscular o de un traumatismo directo, son beneficiados por también la oscilación profunda. Ya en América Latina esto es cada vez más utilizado y los profesionales que están utilizando están reportando un nivel altísimo de buenos resultados con respecto a mitigación del dolor, disminución del linfedema, disminución de la inflamación, incluso mitigación y disipación de áreas hipertérmicas en diferentes condiciones patológicas que podemos tratar o que eventualmente podríamos tratar al paciente. Esta es una fotografía de una unidad portátil que tiene la grandísima ventaja de usar baterías y poder, por ejemplo, el deporte llevarlo al campo o incluso los deportistas pueden recibir tratamientos inmediatos después de una intervención competitiva que pudiera haber comprometido sus estructuras. Bien, el tener un contacto directo con el paciente es sumamente importante. Las nuevas tecnologías no se han diseñado con la intención de distanciar la relación humana entre el paciente y el terapeuta
o entre el paciente y el clínico, sino más bien tener un acercamiento humano que nos permita generar una empatía con el dolor ajeno, con la dificultad que el paciente tiene. Pero bueno, también existen aspectos importantes desde el punto de vista teórico y conceptual que debemos dominar, como por ejemplo el manejo de las frecuencias y sus efectos específicos, que en otra ocasión podríamos detallar, y que podrían llevarse incluso desde el proceso más agudo, incluso en condiciones hospitalarias, en unidades de cuidados intensivos, hasta condiciones domiciliarias donde el paciente pudiera estar en una franca recuperación en su domicilio. También quisiera compartir con ustedes algunas tecnologías que también están dándonos muy buenos resultados, como por ejemplo el uso de la descompresión vertebral espinal en combinación con microondas. Hoy por hoy sabemos que las dosificaciones de las fuerzas que aplicamos en procesos de distracción a nivel vertebral lumbar o vertebral cervical deberían ser dosificadas por el concepto de tensión del cable tendido, o sea, usar la unidad de los decanewtons como fuerza de dosificación y no tanto la unidad de kilos como unidad de peso. La dosificación no es un concepto de peso aplicado, sino de tensión utilizada en el proceso de distracción o de separación en ambiente controlado y, por supuesto, dosificado a nivel vertebral. Sabemos bien que los procesos de descompresión vertebral espinal son útiles en el tratamiento de pacientes con hernias de disco o con algunas patologías importantes a nivel lumbar o cervical. Todo pasaría particularmente por un buen diagnóstico, porque un dolor o un concepto de lumbalgia no es nada más que una regionalización del área donde el paciente dice sentir el dolor. Por supuesto, necesitamos todo un andamiaje de estudios clínicos, radiológicos, si es del caso, exploración física, para hacer un diagnóstico diferencial y considerar que este paciente pueda ser tributario o candidato a la aplicación de una descompresión vertebral espinal. Muchos de los casos que nuestros pacientes tienen origen mecánico. Mucha de la sintomatología que pueden expresar tiene una causa mecánica. Por ende, el uso de fármacos o el uso de algunos medicamentos podría tener una mitigación sobre los síntomas y sobre el proceso inflamatorio. Pero si la causa es mecánica, la solución debería ser mecánica. En nuestra experiencia como protocolo, antes de intentar abruptamente sugerir un acto quirúrgico, sometemos a nuestros pacientes a este tratamiento conservador y evaluamos resultados. Hemos encontrado que muchos pacientes que eventualmente tenían programado una cirugía han podido escaparse de ella, por así decirlo, por los beneficios o los resultados que hemos tenido con estos procesos mecánicamente dosificados y científicamente aplicados, llamados descompresión vertebral espinal. Pero la utilización simultánea de una microonda tiene grandísimas ventajas, porque en el justo momento en donde milimétricamente estamos haciendo la descompresión por también aspectos intermitentes o oscilatorios intermitentes, en ese justo momento aplicamos un calor interno que favorecerá mucho, en muchos de los casos, la rehidratación discal y sobre todo la mitigación del dolor, la reducción del espasmo de defensa antiálgica antagónica que nuestros pacientes pudieran tener. Ya por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Cuba, en Ecuador, en diferentes países de Latinoamérica, se están utilizando este tipo de descompresión vertebral espinal, combinando en el justo momento y en el tiempo real de las fuerzas aplicadas esta diatermia de microonda, que es una diatermia tipo scan y que es una diatermia tipo pulsada. Y que se dosifica, por ejemplo, en vatios, la diatermia, y en decanewtons, las fuerzas de tensión aplicada en la distracción
o separación articular a nivel lumbar o a nivel cervical. Bien, cuando el problema es mecánico, necesitamos muchas veces un alivio mecánico, un alivio estructural al punto de pinzamiento o de compresión radicular que el paciente tiene. Y sin ser más allá de buscar artilugios propios de la estructura articulada de una camilla, lo que interesa es que tenga una base deslizante para minimizar el estado de fricción cuando se está haciendo la oscilación de la descompresión vertebral espinal y favorecer sobre todo la posición más analgésica o antiálgica que el paciente pudiera experimentar o necesitar en posición en decúbito supino. Se podrían hacer algunas otras posiciones y el aparato así lo permite e incluso hacer algunas otras aplicaciones, por ejemplo, descompresiones a nivel de pinzamientos glenumerales o tracciones a nivel de la articulación de la muñeca, la rodilla e incluso cadera. Otro de las nuevas tecnologías que se están incorporando es la aplicación de la electroterapia en combinación con electrodos de succión. Estos nos permiten muchas veces a través de unidades modernas de alto calibre y sobre todo de muy buena producción de formas de onda eléctricas limpias, aplicar una electroterapia sin generar torniquetes por fijaciones específicas que nos permiten hacer aplicaciones tetrapolares o doble bipolares o monopolares o bipolares según corresponden diferentes partes corporales en nuestros pacientes. Esta es una unidad llamada IS3 o Ionoson Expert 3 de la marca Fisiomed que nos permite hoy hacer aplicaciones incluso en articulaciones incómodas de sujetar electrodos y hacer una combinación también de elementos de succión y buena adhesión de los electrodos para hacer una electromodulación o una electroterapia muchísimo más acertada, confortable, sin rango de error, por ejemplo, en el contacto directo de las aplicaciones que queremos hacer con nuestros pacientes. Podemos hacer aplicaciones en rodilla, en diferentes colocaciones, pueden ser longitudinales, transversales, transregionales, según sea la necesidad de nuestros pacientes. Y el aparato, hoy por hoy, los aparatos profesionales nos permiten tener la capacidad de ser modificados por el criterio del profesional. Si bien es cierto, algunas personas tienen, digamos, el hábito de pedir que el aparato le diga en un menú qué es lo que hay que poner. En estos aparatos, además de eso, permite la posibilidad de que el profesional tenga la libertad de escoger y modificar los anchos de pulso, la frecuencia, las formas de onda, los anchos de pausa, los espectros específicos de tipos de formas de ondas eléctricas según sean las necesidades que el paciente tiene y según sea el área donde se vayan a aplicar. Pero también otra de las ventajas que exaltamos de estas nuevas tecnologías de Ionoson Expert 3 es la posibilidad de hacer evaluaciones electrodiagnósticas. Existe una serie de formas de monitorizar las respuestas al tratamiento del paciente en la electroterapia, por ejemplo, en manejo de parálisis y paresias de orden periférico y poder correlacionar cuál es el impacto y la recuperación sesión a sesión o cada cierto tiempo de nuestros pacientes y crear evidencia en el paciente de lo que estamos logrando con él. Al igual que también nos permite hoy hacer estimulación eléctrica funcional, donde el paciente puede ser el protagonista propio de los cambios de su condición a través de la sinergia de una aplicación eléctrica, pero de la pulsión y volición de su participación. Por otro lado, hoy también incorporamos en estas soluciones integrales en rehabilitación unidades de magnetoterapia portátil que no por tener pequeño tamaño son menormente potentes. En este caso tenemos una unidad llamada Maxell que viene en diferentes modos,
uno que se llama Microcir, otro que se llama Artro, incluso hasta en el uso de veterinaria se utiliza, y que tienen la posibilidad de producir hasta 1000 Gauss de densidad de campo magnético y pueden alcanzar una profundidad bastante interesante en el organismo y hacer aplicaciones locales de magnetoterapia y ser una unidad ciertamente portable o útil en domicilios o incluso hasta en prescripciones para el manejo de el dolor, por ejemplo, en artrosis, en traumatismos recientes, en esguinces, en recuperaciones postquirúrgicas, en procesos de desgarros o rupturas, tendinosas o en condiciones específicamente inflamatorias a nivel de diferentes áreas articulares. La aplicación es muy sencilla y los efectos son bastante acumulativos en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el Microcir para hacer una influencia también de regeneración endógena en heridas abiertas, úlceras varicosas. Y lo más reciente que ha aportado la evidencia científica es que tiene un impacto positivo en la hiperplasia prostática benigna. Hoy a nivel europeo se está validando que en la hiperplasia prostática benigna la aplicación del Maxel está demostrando efectos antiinflamatorios bastante significativos. Lo que es artrosis es algo que se beneficia mucho, al igual que también diferentes procesos circulatorios o de deficiencias circulatorias son beneficiados por este tipo de unidad portátil. Y como les decía, también hasta en el uso de veterinaria se está aplicando. Bien, ahora quiero compartir un poco algunas graficaciones sobre lo que es la aplicación de la isocinética, de la robótica isocinética, no solo como medida diagnóstica o de corroboración de una condición fisiopatológica del sistema neuromusculoesquelético, sino también como una unidad potentísima para poder configurar a la medida de la diferencia fisiopatológica que mi paciente tiene y en el estadio en que él está, un perfil de programa de rehabilitación isocinética basado en el respeto de los rangos de movimiento posibles o esperables en el paciente, al igual que también el reclutamiento de la fuerza neuromuscular en diferentes características, sea de fibras tónicas, de fibras fásicas, de fibras de potencia, de resistencia o incluso de velocidad. Sabemos que en el deporte esto es de gran valía, no solamente para hacer un peritazgo de posibles descubrimientos de condiciones de riesgo de lesión, al igual que también acompañar los procesos de entrenamiento, fortalecimiento adecuado, mesurado en ambiente controlado o incluso acompañar al paciente en una recuperación postquirúrgica si fuera del caso. La isocinética hoy por hoy tiene el gran beneficio, al menos en esta unidad llamada Contrex MJ, de incorporar un modo isocinético balístico. Esto significa que podemos tener un subsidio de la inercia, del movimiento de rompimiento de inercia en pacientes con fuerza bastante limitada y favorecer el descubrimiento de posibilidades de mejora a nivel funcional utilizando el modo balístico, contrario a lo que habíamos venido haciendo en solo usar modos clásicos. En rehabilitación, la utilización del modo balístico tiene definitivamente un gran impacto, ya que tiene ciertamente una mejor tolerancia en el paciente con dificultad a la aplicación de robótica isocinética. Pero la robótica isocinética no se queda nada más ahí en el deporte, puede ser llevada incluso a ambientes muy significativos como lo es las valoraciones de gestos laborales e incluso hasta la rehabilitación de actividades funcionales que pudieran ser significativas. Por ahí también tenemos la posibilidad de ver y tener unidades de entrenamiento robótico a nivel de entrenamiento de la marcha que pueden generar documentación en tiempo real y generar evidencias específicas.
al igual que también correlacionar la utilización de los datos que obtenemos en un laboratorio de análisis de movimiento con cámaras de última generación, por ejemplo, las de BTS, incorporando análisis cinéticos, cinemáticos, electromiografía de superficie, plataformas baropodométricas, análisis en tiempo real del gesto y las trayectorias de los movimientos, que por ejemplo en estas unidades de marca BTS pueden ser utilizadas por el equipo de rehabilitación en forma integral. Como había anticipado en mi presentación al principio, soy fiel creyente del trabajo transdisciplinario, donde cirujanos, fisiatras, terapeutas físicos, ocupacionales, kinesiólogos, deportólogos, en un ambiente de integración de criterios, incorporándose en un momento real con el paciente, toman decisiones y establecen estrategias no solamente de evaluación, sino también de configuración de programas de intervención y de rehabilitación que a través de la generación de datos puede dar evidencia del impacto y la resolución de problemas según se establezca. Unidades también de pequeño tamaño como el G-Walk son hoy utilizadas en nuestros centros de rehabilitación, no solamente en ambientes intrahospitalarios, sino también en ambientes reales, donde podemos llevarlos incluso hasta fuera de un hospital y hacer análisis de la marcha, de la carrera, del salto, etcétera. La incorporación y el match que puedan tener estas unidades, tanto electromiográficas como isoinerciales, en el análisis del movimiento, nos permiten no solamente analizar la discapacidad, la deficiencia, la desviación de normalidad, sino también reorientar o validar el proceso terapéutico que se está haciendo. Cuando podemos ver la influencia en datos objetivos, cualitativos, cuantitativos de un proceso, una técnica, un método que estamos utilizando en tiempo real, podemos validar si ese método es el que conviene aplicar en ese paciente o habrá que replantear la intervención del paciente. Análisis podográficos es para nosotros también de grandísima trascendencia, ya que nos permite evaluaciones no solamente estáticas, sino también dinámicas de la relación de un cuerpo bípedo, de un ser humano bípedo, en función de su contacto con el suelo. El análisis de la marcha y la carrera son también posibles con estas unidades de pequeño tamaño y de gran precisión para generar datos y estos datos realmente correlacionarlos con el proceso de entrenamiento, de rehabilitación o de intervención terapéutica que se esté haciendo. Siempre he dicho que es importante convertir la terapia en datos y los datos en terapia para así poder estar más cerca de crear evidencias asertivas de los procesos de intervención. Y todo esto pasa también por a veces introducir a nuestros pacientes en ambientes de laboratorios de análisis de movimiento que ciertamente son generadores de muchos datos, pero también generadores de muchas inquietudes y también de muchas posibilidades de replanteamientos terapéuticos en función de la diferencia fisiopatológica que el paciente tiene. Aún con diagnósticos similares, nuestros pacientes tienen manifestaciones clínicas diferentes. Por ende, si bien es cierto, seguimos protocolos en algunos procedimientos, debemos entender que nosotros no atendemos protocolos, atendemos personas y por ende hay muchas manifestaciones individuales de las personas que debemos descubrir incluso en ambientes controlados o en ambientes reales que podemos ser capaces de modificar bajo estrategias terapéuticas. Es interesante cómo las nuevas tecnologías, tanto de una marca como de otra marca, pueden integrarse en un concepto de intervención terapéutica. Aquí, por ejemplo, robótica isocinética con electromiografía de superficie. Fisiomed con BTS incorporados dentro de una intervención integral de rehabilitación. Bien,
También podemos tener aspectos interesantes del uso de robótica incorporada para la función áptica o la función propiamente de la utilización de la mano. La unidad más funcional del ser humano, nuestra mano, con la que comemos, con la que fabricamos, con la que escribimos, con la que incluso nos vestimos y atendemos nuestras necesidades. Por ende, hoy incorporar robótica socinética, por ejemplo, esta unidad llamada Amadeo de Tyromotion en condiciones de posquirúrgicas o en condiciones de paresias y parálisis del movimiento o en condiciones traumáticas de limitación propia del movimiento o aquellas que afectan el sistema nervioso central o periférico y que requieren electromiografía de superficie para dirigir una intención asistida con robóticos isocinética, pero incorporando la actividad funcional del paciente, son hoy también herramientas terapéuticas que no solamente me permiten hacer terapia, sino que también me hacen o me producen datos cualitativos y cuantitativos del progreso propio de nuestros pacientes. Unidades de suspensión gravitacional para miembros superiores facilitan hoy en día actividades funcionales de la braquiacción, al igual que también de las disociaciones escapulares, y pueden ser seducidas o seductoras para incluso incorporar hasta personas con alguna condición generacional distante a nuevas tecnologías, una adhesión a la terapia, una fidelidad al proceso de interacción entre la máquina, la intención humana y, por ejemplo, los sensores de movimiento, en este caso una unidad llamada el Pablo con sensores también de dinamométricos y de fuerza que nos permiten en rehabilitación ocupacional ser muy útiles y producir datos y producir también estrategias terapéuticas del caso. Estos sensores son sensores también de movimiento incorporados con dinamómetros especiales que son hoy una enorme herramienta en la rehabilitación de la braquiacción y el movimiento de la prensión y la digitoprensión a nivel del uso de las manos y de los dedos. Hay diferentes dispositivos y Felipe, por la charla dada. Bien. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Con mucho Felipe. gusto. Agradecemos a Raya, te agradecemos a vos y los invitamos a un receso. Pueden conocer más sobre sus propuestas y productos en el stand de Raya en nuestra expo virtual. Las preguntas las pueden responder por privado. Muchas gracias, Felipe. Un honor. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Los invitamos a un receso. Consulten nuestra agenda para conocer las siguientes actividades de la sala de workshops.